Muchas gracias, honorable presidente. Señor Napoleón, siguiendo el orden de su ponencia, en todos los países donde se ha creado un órgano de control concentrado de constitucionalidad fuera del Poder Judicial, se han generado fricciones, o lo que muchos han denominado choque de trenes. ¿Qué opina usted sobre este tema y cómo entiende que debe ser manejado? Ciertamente, ese era uno de los temores cuando se estableció el Tribunal Constitucional en el 2010, de si se elegía o se optaba por una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, como hay en algunos países, o se elegía el tema de la creación de un Tribunal Constitucional, que fue la posición que al finalmente prosperó. Y se establecía en ese entonces, se atraían a colación esos temas de choques de trenes dados entre Supremas Cortes de Justicia y tribunales constitucionales en esos sistemas, en esos países que, al igual que nosotros, tienen esa composición bifrontal de dos órganos jurisdiccionales separados. Uno de los casos más famosos es España, precisamente, donde en España había siempre un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que todavía hoy creo que se mantiene un poco. Llegaron hasta el punto que el Tribunal Supremo impuso una multa a los jueces del Tribunal Constitucional en uno de esos pleitos, y los jueces del Tribunal Constitucional pagaron su multa incluso. O sea, ciertamente ese problema se ha dado. Gracias a Dios, nosotros elegimos el Tribunal Constitucional y ese problema hasta el momento no se ha dado. O sea, lógicamente ha habido sí, algunas fricciones o confrontaciones jurídicas, no personales, entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia en uno u otro caso que ni siquiera ha trascendido. Nosotros lo conocemos porque estamos en uno de los órganos encontrados. Pero el choque de trenes, lo que creo que es imposible que se dé o se puede evitar, mejor dicho, siempre y cuando cada órgano respete las competencias del otro. A mi juicio, tanto en la Constitución como en la ley adjetiva están muy claras las competencias de uno u otro órgano. Y siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se inmiscuya en temas de legalidad que le corresponde exclusivamente al Poder Judicial, no habrá problemas. Pero asimismo, siempre y cuando el Tribunal Constitucional ejecute las decisiones del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para la Suprema Corte de Justicia. Claro, hay casos en los que el derecho es interpretación. Ya ese positivismo a ultranza que teníamos ya no existe. O sea, ciertamente hay casos en los que el aplicador del precedente, que generalmente lo va a hacer los jueces del Poder Judicial, no solo de la Suprema Corte de Justicia, el que va a aplicar el precedente que dicta el Tribunal Constitucional, tiene que hacer una labor, no es que lo aplique automático, sino que tiene que hacer una labor de interpretación de si ese precedente encuadra, enmarca dentro del caso de la especie que se esté evaluando. Entonces, siempre y cuando ambos órganos respeten las competencias del otro, no creo que se produzca ese choque de trenes. Postulo que debe de haber siempre y creo que lo ha habido entre nosotros en el país, una comunicación, un diálogo constante y permanente entre ambas cortes. Pero el Tribunal Constitucional no debe tener solamente ese diálogo con el Poder Judicial, sino también con los demás poderes del Estado, a los cuales controla en tanto órgano extrapoder que es el Tribunal Constitucional. El manejo del tema es simplemente respetar las competencias y un diálogo constante jurídico, y que el debate de las ideas y del derecho sea lo que prime en esas discusiones. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Según su criterio, ¿a qué usted cree que obedece, por un lado, la irrecusabilidad de los jueces del Tribunal Constitucional y, por otro lado, la exigencia de una mayoría calificada para adoptar decisiones por parte de ese tribunal? ¿Usted cree que eso es correcto, que eso ayuda? ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, el tema de la irrecusabilidad, como usted menciona, que lo establece la ley orgánica
la 137.11 de los procedimientos constitucionales, tiene una finalidad muy sencilla, y es que lo que trata de preservar el legislador es el quórum de decisión para poder decidir del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de un órgano compuesto por 13 jueces, que como expliqué en una de las partes anteriores, es un órgano unitario, es decir, son 13 jueces exclusivamente, es decir, no tienen esos jueces ni juez suplente, pero tampoco tienen jueces inferiores como en el Poder Judicial, que puedan venir a suplir una falta de esos jueces. Es decir, si aceptamos, si admitimos que las partes pueden recusar los jueces, podríamos dar una licencia para que se inhabilite el quórum calificado que lo establece la Constitución de 9, y entonces el órgano quede obstaculizado para dictar X decisión. Es decir, automáticamente se recusen más de 5 jueces, ya ese órgano no puede decidir. Y peor aún, ¿quién decidiría esa recusación? Porque no hay un órgano superior para decidir esa recusación y el Pleno ya quedó desarticulado con la recusación. Entonces, creemos que eso de la recusación es más para poder proteger el quórum del Pleno del Tribunal Constitucional. Y esto va conectado con la otra parte que usted pregunta, sobre el tema de esa mayoría calificada de 9 votos, lo cual ha tenido bastante debate y ha sido bastante discutido. Aquí tengo que traer otra vez el tema de el poder contramayoritario. Una de las cosas que más se critica los filósofos que critican al poder contramayoritario, al poder de los jueces, es que precisamente el poder contramayoritario es que, en el caso del Tribunal Constitucional, 9 jueces, o sea, esa mayoría de 9 jueces, puede declarar inconstitucional, anular un decreto del presidente, una ley del Congreso Nacional. Es decir, puede anular actuaciones de los poderes políticos que fueron elegidos por el voto popular. Entonces, estos 9 jueces que no son elegidos por el voto popular estarían anulando decisiones de estos órganos políticos. Entonces, esa crítica que se hace al poder contramayoritario, peor sería si se admitiría que por simple voto de mayoría, que el voto sea simple, decidan tales cuestiones tan importantes. Es decir, estaríamos hablando que con una mayoría de 5 o 6 jueces en un tribunal podría decidirse la nulidad de esas actuaciones hechas. Pero también está conociendo el Tribunal Constitucional contra decisiones dictadas por el Poder Judicial, es decir, por la Suprema Corte de Justicia, lo cual podría traer inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque todo justiciable que pasa todo un proceso, que todos sabemos aquí que lamentablemente los procesos son un poco extensos, y luego que pasa todo ese proceso va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anula una decisión. Entonces, eso también tiene que tenerse bastante cuidado con ello. Ese voto mayoritario también procura que las decisiones del Tribunal Constitucional permanezcan lo más que se pueda en el tiempo. Es decir, que la solución ya dictada, ese precedente ya dictado por el Tribunal Constitucional, no sea cambiado cada 3 años. Por ejemplo, en esta ocasión el Consejo Nacional de la Magistratura está convocando para elegir 5 jueces, es decir, una suma importante de jueces. Imaginémonos que estos 5 jueces llegan al Tribunal Constitucional con otras posiciones distintas en un sinnúmero de casos. Traería inseguridad jurídica porque entonces cada vez que se renueve el Tribunal Constitucional habrían cambios jurisprudenciales, lo cual no es que es malo, pero tampoco es que es lo mejor que esté cambiando el Tribunal Constitucional de posición. Muchas gracias. Un momentito. ¿Cómo se puede definir el derecho a la autodeterminación informativa? ¿Y cuál es su relación con el habeas data? Perdón. No, el derecho al habeas data y ese derecho que usted establece es el derecho que tiene toda persona de el manejo de sus datos personales.
de determinar qué datos se pueden o no suministrar a terceros. Es el monopolio que tenemos nosotros de nuestros datos personales. Y la habeas data es la vía procesal que tiene la parte para proteger, para reclamar la protección de ese derecho fundamental. Gracias.